Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, en tu amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No Aleluya. puedo vivir Aleluya. si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gloria al Señor. Saludo muy especial para todos los amigos y los hermanos en el nombre del Señor Jesús. Nos hemos dado cita este día domingo para exaltar y adorar al Dios Todopoderoso, aleluya, el que se merece toda la gloria y toda la alabanza, toda la adoración. Solamente Él es Dios, aleluya, el Dios que puede hacer un milagro en esta mañana en tu vida, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a presentarnos en esta mañana para que el Señor nos bendiga en esta mañana. Señor Jesús, hemos venido, Dios, en esta mañana, Señor Jesús, a rendirte culto, Dios, a exaltar tu nombre, Dios, a adorarte con el alma, Jesús. Adorarte, Dios, con el corazón. Toma el control, Dios. Glorifícate de una manera poderosa, Dios. Toca la vida de los amigos, la vida de los hermanos en esta mañana, Jesús. Glorifícate grandemente, Señor Jesús. Obra
de una manera especial en nuestras vidas en esta mañana. Jesús, revela tu palabra, revela tu evangelio, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un aplauso para el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 36, 37 y 38. Libro de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 36, 37 y 38. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria al Señor. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo no sé si en esta mañana usted ha venido, aleluya, sedientos en esta mañana de ser lleno con el Espíritu Santo. Pero aquí en esta mañana está Dios para llenar a alguien con su Santo Espíritu, aleluya. Él es el que llena, Él es el que bautiza con poder y gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Amén. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, Aleluya. sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí,
hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí. Pensabas en mí, lo hacías por mí. Lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías solo por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Queremos de ti, derrama tu gloria,
los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio el impacto en el cojo y caminó. el impacto en el sordo El sordo oyó. el impacto en el hambre El vino se tornó el impacto en Lázaro y revivió. impactó panes y peces Multiplicó. el impacto en la cruz Por nosotros murió. el impacto en la muerte Resucitó. Impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay. Y jamás lo habrá. Impactante. Lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. hoy aquí hoy aquí hoy aquí hoy aquí Aleluya. Aleluya. Oh, recibe el impacto de Dios en esta mañana. Recibe el impacto de Dios en esta mañana. Esta es nuestra fiesta, aleluya. Esta es nuestra fiesta. Somos pentecostales, aleluya, que creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos también en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, aleluya. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta, aleluya. Oh, aleluya. Y alguien va a tener que ser lleno con el Espíritu Santo en esa mañana. Recibe el impacto de Dios en esta mañana. Recibe el toque del Espíritu Santo en esta mañana. Rabaína la basada, Sanda la basida, la babasida, la basada. Aquí está el Espíritu Santo y se está paseando en esta mañana. Se está paseando en esta mañana. Oh, se está paseando en esta mañana. Hay una presencia especial en esta mañana. Hay una presencia especial en esta mañana.
Aleluya. 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 Hermano William, los niños tienen que salir. Los niños tienen que salir. Aleluya, aquí está el Señor en el poder de su Espíritu. Sienta la presencia de Dios. A eso me he venido en esta mañana, hermanos. A adorar al más grande, aleluya. El que puede hacer un milagro extraordinario en tu vida. Al que te puede sanar de una enfermedad cualquiera que sea. Al que te puede sanar del cáncer, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí está el impactante. Y Él en esta mañana puede impactar tu vida, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Qué pena interrumpir pues el gozo. Los invito a que nos ubiquemos o nos sentemos. Vamos a esperar que los niños salgan a sus clases. Y mientras que ellos lo hacen, nuestro hermano Donny y nuestro hermano Libardo son tan amables y nos recolectan la ofrenda. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo han creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los ceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los ceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, nosotros sabemos para qué ofrendamos en este lugar. Hay muchas cosas que los amigos y los hermanos no saben, pero para eso ofrendamos, para contribuir con la causa del Señor. Gloria al Señor. Y para eso, hermanos, Dios nos bendice también para que aportemos para su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar, hermanos, versículos en el nombre del Señor Jesús. Un hermano, una Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Bien, hermanos, vamos a ubicarnos de pie, vamos a seguir exaltando y adorando a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a cantar coros pentecostales, mi hijo Chantal. Coros pentecostales, aleluya. Dar una alabanza al Señor. Hemos venido a adorar al Rey, amén. Al más grande, amén. Empiece a batir sus manos y vamos a gozarnos de esta fiesta pentecostal, amén. Amén, aleluya. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Pueblos todos, partid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, partid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra. Pueblos todos, partid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, partid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra. Yo siento gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Aleluya. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que Amén. baje el poder. Aleluya. Vamos cantando hasta que baje el poder.
oh gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh gloria a Dios, oh gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, El Rey de Reyes, todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, El alfa y la omega, el Rey de Reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? Si el nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu. ¡Aleluya! Único Dios que existe desde el principio. Es el verbo hecho carne también. Y yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Él Dios. es el gran yo soy, El alfa y la omega, el Rey de Reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. El bienaventurado, el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu. Oh, Jesucristo es el verdadero Dios. Dios. Desde el principio es el verbo hecho carne también. Y yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma, en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma, en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma, En mi corazón. por eso yo digo, Jesucristo es Dios. ¡Aleluya! Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, aleluya. Y no creemos en tres, ni tampoco creemos en dos. Creemos en el único Dios verdadero, aleluya. Y su nombre ya usted sabe cómo es. Aleluya, su nombre es Jesucristo, el Dios todopoderoso, aleluya. Oh, el Dios que un día impactó mi vida, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Él es el gran yo soy, hermanos. Él es el alfa, aleluya. Pero también Él es la omega. Él es el principio, pero también Él es el fin, aleluya. Moving in our midst, I worship you. Aleluya. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh yes, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
Aleluya. Aleluya. Él es Dios de milagros. Él es Dios de milagros. Él nunca para de trabajar. Amén. Aunque no creas, aunque a veces no lo veamos, Él está orando. Él está orando. Esta mañana Él está orando. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Se siente la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Nos gozamos, ¿verdad que sí, hermanos? Qué momento tan especial. Estos son nuestros momentos. Lo bueno es que así estaba anoche. Y el viernes también estaba así. Y el jueves, ni se diga. Así que cada que usted venga aquí se va a encontrar con la presencia de Dios, con un ambiente espiritual maravilloso. Amén. Hermano, vea, venir al culto le sana el alma, le sana el corazón, le da paz, le da fuerza, le da tranquilidad, le aumenta la fe, le aumenta la esperanza. Hermano, venir al culto es medicinal. Venir al culto es medicinal. Amén. Hasta le saca esas ideas a uno que le van metiendo. Venga a culto. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos esta mañana. Bienvenidos. Salude a la persona que está a su lado. Dígale bienvenido. Pregúntele el nombre si no lo conoce, no lo ha visto. Pregúntele el nombre. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar a Dios, hermanos. Aquí hay unas peticiones. Vamos a orar en favor de ellas. Amén. Aquí la hermana Fanny pidió oración por su señora madre. Nuestra hermana Sherry está hospitalizada. Vamos a orar en favor de ella. Vamos a orar por Yané, la señora madre de Adriana. Vamos a presentarle delante de Dios. Dios conoce la necesidad. Amén. Vamos a orar, hermanos, también por los hermanos que están enfermos, por Camila, la nieta de nuestra hermana Gilma, la hermana Rosmarly también está enferma. No sé si alguien más necesite oración, Mananeri. El hermano Argemiro, vamos a presentarle delante de Dios. La hermana Liz, hermano Jesús. Vamos a orar por una persona que le pidió oración al hermano Doni. Nuestra hermana Ruby, su salud. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. La hermana Ana, vamos a orar en favor de ella. Este Dios es Dios de milagros. Nuestro hermano Andrés Sepúlveda también está en Colombia. Vamos a orar en favor de él. Dios conoce. Y cada hermano y hermana que tengan necesidad. ¿Por qué no levanta sus manos y oramos a Dios? Señor Jesús. Tú eres bueno, Dios. Tú sabes y puedes obrar. Tú tienes el poder, la autoridad, la grandeza. Tú puedes obrar, Dios mío. Tú puedes obrar, Señor, tú puedes obrar. Tú puedes obrar, Dios Todopoderoso. Hazlo, Señor. Cada petición, Señor, que hemos mencionado y muchos otros, Dios, te ruego que tú obres.
Oh Dios, ayúdanos, Señor. Coloca tu mano bendita en Janet, en la hermana Sherry, Señor, en la hermana Benet, la madre de nuestra hermana Fanny, Señor, ayúdales. Oh Padre bendito, te ruego, obra, Señor, obra. El hermano Argemiro, Señor, el hermano Andrés, Daisy, sus niños, Señor, ayúdale, Padre bendito. Glorifícate, Jesús, glorifícate, yo te lo ruego, Señor. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Tú conoces todas estas peticiones. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos, por los que cumplen años. Amén. La hermana Paola, hermano de nuestro hermano Doni, está de cumpleaños. Aquí dice oración por John James, hermano de la hermana Bella, está de cumpleaños. La hermana Mildred está de cumpleaños. Y el hermano Andrés y la hermana Luzmila están de aniversario. Amén. 40 años de matrimonio. Amén. Vamos a orar por la niña Alejandra. Cumpleaños el día de hoy. Vamos a orar en favor de ella. No sé quién más. Alice también, vamos a orar. Que Dios bendiga a los que cumplen años. Oremos por ellos, Señor Jesús. Te ruego, Dios, que tú obres. Que tú obres, que tú bendigas, que tú te glorifiques. Que bendigas a los que cumplen años, Señor. Acompáñales, dirígeles, bendíceles, ayúdales, sé con ellos. Tu favor, tu gracia, tu bendición, tu Espíritu Santo. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Marcos, capítulo 14. Hermanos, esta noche tenemos culto de encuentro de amigos. Gracias. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperamos, hermanos? Que usted venga y traiga un amigo. Hermano, no se quede en casa. Hemos ido perdiendo ese fervor por traer la gente. La tarea de cada cristiano es traer amigos, invitar amigos. Amén. No perdernos el culto evangelístico. Hermano, a ese culto usted debe venir y debe venir con amigos. Tráigase a alguien, recójalo en el camino, llámenlo, invítelo, motívelo. Pero la gente necesita conocer a Dios. La gente necesita conocer a Dios. No se quede usted con esa experiencia tan linda de sentir a Dios. Deje que alguien más la viva. La gente me dice, pastor, yo voy a la iglesia y yo siento la presencia de Dios. Vea, a una señora le dijeron, no vuelva allá, no vuelva donde ellos, no vuelva. No vuelva donde ellos, le dijeron. Y ella dejó de venir unos días. Pero después ella en su casa pensaba y me decía, pastor, lloraba en casa. Y yo decía, pero tan raro. A mí me dicen que no vaya allá, pero yo voy allá y es el único lugar donde yo siento la presencia de Dios como la siento. Hermano, no es lo que le digamos a la gente, es lo que ellos experimenten de Dios en sus vidas. Así que queremos que la gente sea salva, traigámoslos. Ese encuentro con Dios y el oír la palabra hará la diferencia. También me decía alguien, pastor, es que ustedes predican la palabra diferente.
Y eso nos alegra. Amén. Porque aquí no entretenemos a la gente, le predicamos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Marcos 14 del 3 al 9. Amén. Leamos la palabra de Dios, hermanos. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios. Hermanos, hemos venido este mes hablando, ¿me recuerdan de qué? De ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? De ser llenos del Espíritu Santo. Es el tema que hemos venido tratando durante todo este mes. Hemos venido hablando de él, enseñando y mostrando por la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere. Amén. Oiga, no todos. Es lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestra vida. Amén. Porque Dios quiere bendecirnos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Dios quiere bendecirnos. Amén. Pero hermanos, hemos hablado que el que dijo que nos convenía que Él se fuera, ¿fue quién? Fue Jesús. Si Él lo dijo, usted y yo, ¿qué? Le creemos. Si Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, ¿cuántos le creemos? Claro que sí. O sea que Él sabía por qué era necesario que Él se fuera. Él sabía por qué era mejor que el Espíritu Santo viniese, ¿verdad? Él lo sabía. Hermano querido, pero no quedó ahí. Jesús luego dijo a sus discípulos, después de haber caminado ellos 3 años con Jesús, haber vivido 3 años con Él, verle hacer milagros, ver sanidades, endemoniados quedar libres, paralíticos caminar, ciegos ver, mudos hablar y muertos resucitar. Y Él les dijo, les conviene que yo me vaya. Imagínense, ellos dirían, no, pero si los muertos resucitan, los ciegos ven, los paralíticos andan, y es todo esto tan diferente, ¿cómo que se va? Pero Él dijo, les conviene que yo me vaya. Y ellos habían andado 3 años con Él, pero luego Jesús les dice otras palabras: quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén
hasta que sean investidos, hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Así que ellos hicieron lo que él les dijo y se quedaron en Jerusalén. Y estaban reunidos en Jerusalén en un lugar que se llamaba el aposento alto. Y estando allí en ese lugar, estaban cantando a Dios, estaban orando, estaban todos unánimes juntos en un mismo sentir. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 2, cuando de repente, cuando estaban en ese lugar, de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, dice la Biblia. Y habitaban allí en ese lugar personas de diferentes nacionalidades, dice la Biblia, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y escuche las nacionalidades. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios. Y estaban atónitos, mire la gente, y estaban maravillados. Y ellos mismos dijeron: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y habitaban allí partos, medos, elamitas, ¿quiénes más? Los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, y también judíos y prosélitos. A todos les oyeron hablar en su lengua. Así que esto del Espíritu Santo, hermanos, no es de la iglesia. No es de la iglesia. Yo he escuchado iglesias y predicadores que hablan contra el hablar en lenguas y contra el Espíritu Santo. Yo no sé cómo van a hacer el día que estén frente a Dios, porque está aquí. No vino de los hombres, ni fueron los hombres, ni fue idea de los hombres. Es Él el que dijo: quédense en Jerusalén hasta que sobre ustedes venga el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ¿sabe qué es lo interesante de todo? Que cuando ellos salieron de allí, hermano y amigo que está aquí, cuando los discípulos salieron de Hechos 2, del aposento alto, salieron otras personas. Esos discípulos, entre ellos estaba Pedro. Y Pedro, mire, caminó con Jesús, lo vio resucitar muerto, lo vio levantar paralítico, lo vio devolverle la vista a los ciegos, lo vio multiplicar los panes y los peces, lo vio hacer milagros maravillosos. Pero el día que agarraron a Jesús, una mujer le dijo: tú también andabas con él. Y él dijo: yo ni lo conozco. Y otro le dijo: Pedro, tú hablas como él habla. Tú eras de esa misma rosca. Y Pedro dijo: yo, ¿qué tal? Me imagino a Pedro cambiando las palabras ahora. Yo creo que entró ahora en otro estilo de hablar. Pero escuche esto: aquellos que habían visto a Jesús hacer milagros, sanidades, prodigios, todo lo que le he mencionado, le negaron. Pedro le negó. Tomás dejó de creer. Los discípulos volvieron a la pesca y a sus oficios. Pero cuando salieron de Pentecostés, cuando ellos vivieron esa experiencia de hablar en nuevas lenguas, hermano, cuando vivieron ese momento, ese contacto, vivieron ese momento especial en sus vidas, todo en ellos cambió. Así que Pedro salió de ese lugar, y lo primero que hizo el que le había negado, ya ahora no le importaba lo que pasara.
Se paró y predicó un mensaje, y predicó un mensaje poderosísimo delante de los judíos. Y estaban los judíos, y ellos fueron impactados por la palabra de Pedro. Y ellos le preguntaron a Pedro: Pedro, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hechos 2:37. Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, mire lo que dice la Biblia: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar con ustedes? Van a recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Y a partir de ese momento, ese Pedro que había negado a Jesús ahora tenía una seguridad, una convicción, un poder. Bautizó 3,000. Bautizó 3,000. El mismo que lo había negado ahora se paró con seguridad. ¿Qué hizo la diferencia? Que se llenó del Espíritu Santo. Hermano y amigo, ¿qué hizo la diferencia? Que se llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y él estaba entre los que estaban en el aposento alto y fue lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro, hermano, ese Pedro, y no solo él, los demás discípulos, sus vidas empezaron a ser diferentes a partir de esa experiencia. Subía en Hechos capítulo 3, subían ¿quiénes? Pedro y ¿quién? Y Juan, en la mañana a la hora de la oración. Y se encontraron un hombre paralítico en la puerta del templo. Hermano, iban pelados, pero tenían algo. Así que el paralítico les extendió la mano y le dijo: evangélicos, denme plata, necesito para el mercado, tengo necesidad, tengo hambre, en mi casa necesitamos. Y sabe, ellos le dijeron: llegaste al lugar equivocado, no tenemos plata, no tenemos oro, pero salimos de Pentecostés y algo pasó en nuestra vida. Algo sucedió en nosotros. No tengo plata. Le dijo Pedro: míranos, míranos. No tenemos plata y no tenemos oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Tenemos algo que recibimos allá. No podemos explicarlo, no es tan fácil, pero de eso te vamos a dar. Y le dijeron al paralítico: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó de inmediato. No tenían plata, no tenían oro, pero habían recibido un poder extraordinario. ¿Por qué no alaba a Dios esta mañana, hermanos? Dele la gloria a Dios. No tenemos plata, no tenemos oro, pero vivimos algo allá. Eso es lo que Dios quería que ellos recibieran, y les dijo: ustedes lo necesitan. Y yo quiero decirle algo a usted esta mañana, hermano. Dios quiere darnos de su Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Dios quiere llenar la iglesia. Dios quiere llenar a cada cristiano. Le voy a decir por qué. Está bien que usted se arrepintió y se bautizó y hoy es un cristiano y camina con Dios y da buen testimonio. Es una tremenda bendición. Pero, hermano, el Espíritu Santo de Dios en nosotros hace la diferencia. Fue el Espíritu Santo el que hizo la diferencia en Pedro.
en Santiago, en Andrés, en Felipe, en Esteban. Hermano, la Biblia dice que a Esteban lo tomaron para apedrearlo. Hermano, no sé qué hubiéramos hecho nosotros. Pero él llegó y en medio de que empezaron a tirarle piedras, él hizo una oración. Y esa oración que hizo, el cielo se abrió. Había algo en ese hombre. Había algo en ese hombre. Eso es la diferencia que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. Somos humanos como cualquiera, como cualquiera. Vamos y venimos como cualquiera. La diferencia está que el Espíritu de Dios en nosotros hace cosas extraordinarias. Hermano, un hombre lleno del Espíritu Santo coloca sus manos sobre un enfermo. ¿Cómo? No sé. Se sana. Se sana. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hablan con una persona y la persona le dice: ¿usted quién es? ¿Usted qué tiene? Yo siento algo en usted. Usted me habla y algo sucede en mí. Hermano y amigo, eso no lo sabemos explicar. La gente, y uno se mira y dice, pero y normal. Pero la gente dice, hay algo en usted. ¿Sabe qué es eso? Algo que hay en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la diferencia. Hermano y amigo, Él es el que hace la diferencia. ¿Sabe por qué la gente dice, donde ustedes es diferente? Porque aquí adoramos a Dios y predicamos del Espíritu Santo y adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Pero Él quiere llenarnos. Dios quiere llenarte, hermano y amigo que estás aquí incluso. Dios quiere llenarte. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y yo quiero que entendamos algunos aspectos. Todo cristiano que se conforme se está negando a sí mismo la oportunidad de ser usado por Dios. No sé si usted me entiende eso. Se está negando a sí mismo la oportunidad de ser usado por Dios. Dos, cuando Dios lo use a usted para algo, usted fue un canal por el cual Dios va a ser glorificado. Así que un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano, escúcheme esto por favor. La gente cuando lo escucha hablar va a glorificar a Dios. Cuando usted les dé un consejo de sabiduría, de la sabiduría que da el don del Espíritu Santo, la gente dirá: yo hice lo que esa persona me dijo y así pasó y me fue bien y mi vida cambió, mis hijos, mi negocio, todo fue diferente. La gente glorificará a Dios por un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. Así que no solo usted es el canal y será bendecido, usted hará que Dios sea glorificado por lo que hay en usted. Pero no queda ahí. Esa llenura del Espíritu Santo nos da dones, hermanos. Les predicaba estos días los dones que da el Espíritu Santo. Ayúdeme por favor. Estábamos hablando del don de sabiduría. El don, la fe como don, nos da la fe como don, hermano. Nos lleva a creer y a confiar en Dios de una manera extraordinaria. Les decía, todos tenemos fe. Pero el cristiano que tiene el don de fe, ese cristiano, hermano, lo deja aterrado aún. Porque ese cristiano habla con una seguridad, con una convicción. Hay gente que le dice, hermano, yo he escuchado cristianos que le dicen: arrodíllese que voy a orar por usted y usted se va a parar sano. Eso no lo dice ni el mejor médico ni con la mejor medicina. Y se arrodilla esa persona y Dios hizo el milagro. Hágame esa, hermano.
Pero eso es lo que da el Espíritu Santo, da dones, da don de sabiduría, da don de fe, da don de discernimiento, da don de milagros, da don de lengua, da interpretación de lengua. Eso lo da el Espíritu Santo y eso no se puede ni aprender ni estudiar en ninguna universidad. El cristiano que se llena del Espíritu Santo se lo da Dios, aleluya. Y él no sabe, pero donde va Dios lo está usando. Dios lo está respaldando. Dios lo está llenando. Amén. Eso da el Espíritu Santo. Les decía esta semana que también nos da el Espíritu Santo, da otros dones que son llamados ministerios y los da por amor a la iglesia, para edificar a la iglesia. Entonces nos dio apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Amén. Vea, hermano, esos hombres de Dios son un regalo de Dios. Eso es bueno que la iglesia lo entienda. Y los hombres, por eso en esta iglesia no hablamos de apóstoles, somos pastores. Pero hermanos, los hombres de Dios son conocidos como hombres dones, porque Dios se los dio a la iglesia como un regalo, para formarla, para edificarla, para construir la iglesia. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de su vida espiritual. Por eso cada hombre que llega aquí, hermano, cada pastor, usted ve que viene y nos trae la palabra y no nos conoce, pero Dios nos habla a través de ellos. Es porque el pastor y esos ministerios fueron dados de parte de Dios para edificar la iglesia. Amén. Pero además de eso, hermano, el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros. Amén. Y todo eso hemos venido hablando de lo que el Espíritu Santo ha querido hacer y para lo que vino. La gran pregunta, hermano y amigo que está aquí es: pastor, ok, el Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios. ¿Cómo lo tengo? ¿Qué hago? Yo quiero tenerlo. Hermano querido, es un regalo de Dios. Usted y yo necesitamos tener fe, confianza, seguridad. Amén. Saber que Él lo prometió. Amén. Pero el pasaje que leemos, yo quiero que esta mañana lo revisemos un momento. Nos cuenta la historia de una mujer. Jesús estaba en casa de Simón y Simón era un hombre leproso. Y estaban en esa reunión ahí, charlando, hablando, escuchando a Jesús. Imagínese uno escuchando a Jesús. Si a veces a la gente le gusta que usted y yo vayamos a hablarle del evangelio, imagínese uno con Jesús en la casa. Así que el ambiente estaba buenísimo. Pero llegó una mujer y traía un frasco. Y en ese frasco traía un perfume muy, muy costoso. Alguna vez yo les decía a ustedes que ese perfume solo lo tenían dos clases de personas. Los ricos solo podían tener el perfume de nardo. Y dos, aquella hija mujer que normalmente su mamá o lo había comprado o era rica o de alguna parte lo había obtenido y se lo entregaba a su hija. Y quien lo tenía lo guardaba por años. A veces se moría la que lo tenía y lo guardaba todavía. Porque al quebrar el frasco, ese perfume no se podía como los de hoy. Y ya, y guarde otro. Al quebrar el frasco se iba todo el perfume. Y ese perfume tenía el valor de él, alcanzaba para pagarle el salario a una persona de un año. Entonces no era cualquier cosa tener el perfume.
Pues déjeme decirle que estando en ese momento, en esa reunión, una mujer llegó, trajo el perfume de nardo. La mamá normalmente se lo daba a las hijas, pero le decía: hija, solo para el día más importante de tu vida. Normalmente la mujer que heredaba el perfume, su mamá le decía: yo no lo gasté en mi vida, hija, pero te lo quiero dejar a ti para el día más sagrado o más importante, el día que tú consideres que es el día más importante de tu vida. Y esa mujer llegó a una casa y encontró a Jesús, y ella dijo: este es el día más importante de mi vida. Jesús está en la casa de Simón. Para mí es el día más importante de mi vida. Hay gente que Jesús no les produce nada. Hay gente que vienen aquí y no puede que no les produzca nada. Hay gente que viene y puede no volver. Pero hermano, esa mujer dijo: Jesús es el momento. Encontrar a Jesús es el encuentro más glorioso de mi vida. ¿Por qué no lo alaba en esta mañana? No sé para cuántos de los que estamos aquí, habernos encontrado con Jesús es lo más grande que nos ha ocurrido. Yo no sé si para usted encontrarse con Jesús ha sido el momento más grande de su vida. Para ella lo fue. Para ella lo fue. ¿Y sabe qué es lo lindo de la historia? Tomó el perfume, quebró el frasco y se lo vació a Jesús. Aleluya. Hay gente que viene y no se da cuenta lo que vive ni lo que experimenta. Pero para esa mujer haberse encontrado con Jesús, hermano y amigo, fue el encuentro más grande y glorioso de su vida. Quebró el perfume y lo vació en Jesús. Ahí mismo saltó la gente y dijo: qué desperdicio. Siempre van a haber esas personas por ahí. Qué desperdicio. Ay, si esa mujer entendiera que hay gente pobre alrededor. Si esa mujer hubiera sabido el precio de ese perfume, ella sabía cuánto valía. Y ella sabía que había gente pobre. Pero ella sabía que el que estaba ahí no era uno más. Ella sabía que el que estaba ahí era el Dios del cielo manifestado en carne, que había venido a salvarla a ella y a salvar al mundo. Hermano que está aquí esta mañana, hay gente que no entiende las cosas de Dios. A veces hablamos a la carrera, a veces decimos cosas a la ligera. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo en un cristiano hace una diferencia grande? El cristiano lleno del Espíritu Santo se mide para hablar, tiene mucho cuidado, porque sabe que a veces puede estar pisando terreno que no puede pisarlo. Moisés se paró en un terreno y ahí estaba la gloria de Dios. Y Dios le dijo: Moisés, quítate el calzado. Estás parado en un territorio que tiene algo. Hermano querido, el Espíritu Santo hace una diferencia grandísima en nosotros. El cristiano que se llena de Él ve la vida diferente, ve la iglesia diferente, ve a los hermanos diferente, ve el servicio a Dios diferente, ve las oportunidades de servir a Dios diferente. En Él la llenura del Espíritu Santo lo lleva a otro nivel. Pero yo le quiero decir algo, y ahí es donde quiero traer la historia de esta mujer. Dios quiere llenarnos. El perfume del Espíritu Santo está dado, está en nosotros. Dios ha dado su Espíritu Santo y está en nosotros. Pero ¿qué fue necesario para que ese perfume se sintiera en ese cuarto donde estaban? Que se quebrara.
Había que quebrar un frasco. El frasco era muy fino, esos frascos, el perfume era muy fino. El perfume tenía algo, y es que fácilmente se podía destilar. Por la condición del perfume se podía salir. Así que los expertos dicen que traían unos materiales desde otro continente, desde la India, y para hacer ese frasco, para que el perfume no se destilara y no saliera. Pero ¿sabe algo, hermano? Estaba en un frasco muy fino. Pero lo importante no era el frasco, lo importante era el perfume. El olor estaba en el perfume, la gracia de eso estaba en el perfume, la bendición estaba en el perfume. Pero ¿sabe qué hubo que hacer para que el perfume saliera? Hubo que quebrar el frasco. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué hay necesario hacer, hermanos? ¿Sabe qué es necesario hacer, iglesia? Hay que quebrar este hombre exterior, esta naturaleza en la que no nos deja que Dios se mueva, en la que no nos permite que Dios se glorifique, en la que hace que tú te endurezcas. La naturaleza humana, usted y yo por naturaleza humana somos duros. Somos duros. Desde el pecado en el huerto del Edén, la naturaleza del ser humano se volvió dura, difícil. El hombre y la mujer por naturaleza somos orgullosos. El orgullo no nos deja venir aquí como debemos venir. Hermano querido, el hombre exterior, dice la Biblia, está lleno de toda clase de contaminaciones. Hay en nosotros una naturaleza y el diablo lo sabe y te la trabaja. Te pone dudas todos los días, te pone dudas, te pone críticas. Al que le gusta criticar lo pone a ver lo que otros no ven. El que le gusta, hermano, perdone que se lo diga de esta manera, el que le gusta el chisme se las pilla todas. Y entonces él cree que tiene un ojo tremendo. No, el diablo lo tiene afinado el ojo, porque eso es lo que no lo deja. Y es que yo me las pillo. No, usted no se las pilla. El enemigo lo tiene, sabe dónde está su problema. Para Dios moverse y glorificarse en usted y en mí, hay una naturaleza humana que hay que quebrar. Hay un vaso que hay que romper. Hay una naturaleza, un comportamiento, una mente, un corazón, una actitud, una manera de ver las cosas, una manera de pensar, hermano. Pensamos siempre lo malo. Vemos de la gente lo malo, hablamos a la carrera, señalamos a la gente, hemos pecado y nosotros, hermanos, es que somos, hay gente que ha hecho tremendas cosas y después yo los veo y digo, pero este que pecó y está señalando de esa manera a esta persona, porque uno a veces ni se da cuenta. Pero hermano querido, Dios quiere usarnos. Y el Espíritu de Dios está dado a la iglesia. Está dado y es una promesa de Dios. Pero sabe algo, hermano y amigo que está aquí, hay una naturaleza en usted y en mí que tiene que ser quebrada, que tiene que ser sacrificada, que tenemos que quebrarla a los pies del Señor. Hermano y amigo, hay unas emociones en nosotros que tienen que controlarse. Hay una astucia en nosotros que hay que dejarla. Es que usted puede venir y bautizarse, arrepentirse y bautizarse, pero uno se queda con esa astucia del mundo, con esa malicia del mundo.
con esa forma de ver del mundo. Y ahí Dios no se va a poder glorificar. Dios necesita y quiere que usted y yo quebremos esta vasija, este vaso, lo quebremos, hermano, para que el perfume que Él ha puesto en nosotros, para que el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros se manifieste, para que las maravillas que Él sabe hacer y puede hacer con usted y conmigo, al llenarnos con el Espíritu Santo, se puedan ver reflejadas, iglesia y hermanos que están aquí. Pero hay una vasija que hay que quebrar. Hay que quebrarla. Hay que quebrarla. Y si no la quebramos, Dios no se va a poder glorificar. Esa naturaleza nuestra es la que nos pone a señalar, a hablar, la que no nos deja a Dios darle el primer lugar. Hermano y amigo, Dios no es segundo de nada ni de nadie. Dios no es el segundo. Es que mi trabajo, Dios es primero que tu trabajo. Es que mi familia, Dios es primero que nuestra familia. Pastores, que mis compromisos, Dios es primero que tus compromisos. Hay una naturaleza nuestra que tiene que ser quebrada, y cuando logremos dejarla a los pies del Señor, Él podrá glorificarse, y ese perfume de nardo puro, ese perfume glorioso, maravilloso, ese poder del Espíritu Santo podrá moverse en medio nuestro, impactar la vida de los seres humanos. ¿Por qué no alaba a Dios esta mañana, hermano? Aleluya. Hermano y amigo, quiere que Dios lo llene con el Espíritu Santo. Tendremos que quebrar esta vasija. Por naturaleza somos orgullosos, duros. Hablamos rápido. Tenemos que quebrarla. Dios no habita con el altivo. Más bien la Biblia dice: al altivo y soberbio Dios lo mira de lejos. Y no nos confundamos, hermano. A veces uno piensa que los altivos son los que son ricos y porque tienen dinero. No, yo conozco ricos muy humildes, pero conozco pobres, hermano, que usted los oye hablar y usted más bien dice: ay, que Dios lo ayude. Que Dios la ayude, porque le cuento que tiene una forma y una dureza y una estructura y un corazón. Hermano, Dios habita con el quebrantado y humilde. Así dijo el alto y sublime, lo dijo Él. Así dijo el alto y sublime, Isaías 57:15, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito, escuche esto, hermano, escuche esto, yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quienes habito? Con el quebrantado y humilde, pero de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano y amigo, queremos que Dios nos use, tenemos que quebrar esta naturaleza. Tenemos que bajarnos. Tenemos que hacer lo que dice el salmista en el Salmo 100: entren por sus puertas con acción de gracias. Vea, ese salmo no lo sabemos de memoria, pero no lo practicamos. No lo practicamos casi. Casi no lo practicamos. Ese Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Díganle: vengan al culto, vengan a la iglesia, pero díganle: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, vine a cantarte, vine a alabarte. Hermano, llegamos tarde. No se sienta mal el que llegó tarde hoy, no se sienta mal. No le estoy diciendo al que haya llegado tarde hoy, no, hablo en términos general. Llegamos tarde.
Si fuera un negocio hoy de 10,000 o 20,000 o 50,000 florines, habríamos corrido. Pero a veces le llegamos tarde. Y ya no tenemos tiempo para orar. Y si va y de pronto nos encontramos al cristiano que medio dijo algo de mí, nomás entrando al culto y le agaché la cabeza para no saludarlo. Ya estoy en problemas. Medio me dijeron algo y ni lo resisto. Dijeron eso por mí. Ni lo han dicho por uno, pero el salmista dijo, no, así no. Hay que quebrar. Esa naturaleza es la que hay que quebrar. Es esa naturaleza la que hay que quebrar. Es eso donde hay que reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él merece la gloria, que Él merece que yo le corra, Él merece que yo me afane por Él, Él merece que yo me detenga y contemple sus maravillas, Él merece que, hombre, estamos cantando y aplaude, Él merece que yo aplauda mis manos. Hermano, la gente está en carnaval. Caramba, se vienen desde San Nicolás caminando y bailando. Oiga, la que cierto, desde San Nicolás. Caminan horas bailando, moviéndose, haciéndole culto al pecado, a Baal. Se van muy temprano, 4 de la mañana. La gente pone sillas desde el día anterior. Yo me imagino que hasta pagan para poder estar ahí. Yo vi una señora estos días desde muy temprano con la silla llegando allá al frente del Renaissance. Y claro, pregunté, no viene a prepararse para el carnaval. Vaya, dígale a alguien que es día de culto para adorar a Dios. La gente dice, ay, me levanto más tarde. Ay, no pude ir porque pasó esto. Ay, no, es que tenía que lavar el carro. No, es que había que arreglar la cocina. No, es que había esto. Hermano, ¿por qué no he vuelto hace día? Porque es que estoy en esto y aquello. Hermano querido, hay que quebrar esta naturaleza externa. Hay que reconocer que Él es Dios. Hay que reconocer que Él es Dios. Él es Dios, iglesia. Queremos que Dios deje mover su Espíritu Santo, su gloria, su poder. Reconozca que Él es Dios. Y démosle la gloria. Bata sus palmas. Cuando estemos cantando, cierre sus ojos. Hermano querido, esos cánticos tienen unas frases tan hermosas, pero uno a veces ve personas así. No se sienta mal, los amigos, no se sientan mal. Quiero enseñarle algo esta mañana. Por eso es que hay personas que no van a poder avanzar. Y hay cristianos que no van a poder avanzar. Y a ver, el cristiano que está aquí está cantando, está adorando, y el otro está. Y un ambiente de culto y uno por ahí que arreglándose, que peinándose, que cuadrándose. Hermano querido, hay que reconocer que Él es el Señor. Usted y yo queremos que ese perfume salga de nosotros, que esa gloria se mueva, que Dios se manifieste, que Dios haga milagros, que Dios sane enfermos, que Dios levante paralíticos, que Dios resucite muertos. Hay que quebrar una naturaleza que nos está haciendo daño. Nos hemos vuelto orgullosos, altivos, duros, criticamos, hablamos. Pero hay algo que hay que quebrar y Dios quiere que lo quebremos. Hay que volver a ser muy agradecidos. Hay que volver a contemplar las maravillas de Dios. Hay que volver a venir aquí con mucho amor, con mucho afán, con mucho deseo, con tiempo, hermano, con tiempo. Vea, hermano, yo llevo 13 años aquí, ya conozco muchas cosas de muchos.
Y yo conozco hermanos que le dicen a uno, pastor, es que ahí me gusta, ahí me gusta ser muy puntual, pero siempre llegan tarde a los cultos. Entonces me suena raro eso. Pero verdad, la gente es puntual, pero llegas tarde a los cultos. Hay algo que no está yendo bien. Y nosotros decimos, Él es el Señor. Pues si Él es el Señor, ubiquémonos donde Él está. Si Él es Dios, hermano, démosle la gloria que Él merece. Obedezcámoslo como Él dice, caminemos como Él dice. Somos humanos, nos equivocamos, hemos fallado, hemos pecado, pero el salmista dijo no, Él no dijo los perfectos, no, Él dijo cuando vengan por ese lugar, entren por sus puertas alabando a Dios. Reconozca que usted es pecador, reconozca que usted no merece estar aquí, pero es por su gracia, hermano querido, y cuando eso hagamos, la gloria de Dios se va a manifestar. Si Dios es primero, Él es el primero, hermanos. Si Él merece la gloria, démosle la gloria. No venga de vez en cuando, venga muy seguido, porque Él merece que usted venga a hacerle culto. Esto no es un culto, este es el culto que usted le va a hacer a Dios. Y el culto que le hagamos a Dios, hágaselo de la mejor manera. Es que, hermano, hemos cambiado como la forma de ver a Dios. La gente dijo, ese perfume lo hubiéramos vendido y le dábamos a los pobres. Jesús dijo, ustedes no saben a quién tienen aquí. Los pobres siempre los tendré, pero yo estoy unos días y me voy de aquí. Hermano querido, aquí está Jesús. Allá afuera nos encontramos con mucha gente, pero el encuentro más grande y glorioso y especial y sublime y digno de que lo reconozcamos es esta mañana. Aquí, hermano, este es el mejor encuentro. Dele la gloria, que usted no se ahorre alabanzas, que usted venga y diga, oiga qué Dios tan grande, oiga qué alabanzas, oiga qué palabra, oiga qué culto. Oh, hermano, hay que volver a alabar a Dios por sus maravillas, por sus proezas, por sus milagros. Hay que venir agradecidos. Hay que volver a venir agradecidos. Hay que volver a madrugar, a orar, a leer la Biblia. Vea, esta semana en la vigilia nos gozamos. Habían como 120 hermanos aquí. En la vigilia, una bendición. Lástima a los que no vinieron. No lo estoy juzgando. Cuidado. No. Pero Él es primero. Él es primero. Pastor, y es que a usted a veces no le dan ganas de quedarse. Y a los hermanos también. A veces también no quisiéramos venir, estamos cansados. ¿Pero por qué? Porque Él es primero. Porque Él es el dueño. Porque desde que me levanto hasta que termine la noche, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi trabajo, mi familia, mi economía, mi dinero, el que me sostiene, el que me da el clima, el que me da la bendición, el que lo hace todo para mí, el que lo preparó todo para mí, es Él, hermano. Él merece la gloria. Pues sabe, hermano querido, Dios se agradó de esa mujer, de lo que hizo. Y ahí estaba la gente y Jesús dijo, déjenla. Jesús, pero si hubiera vendido, déjenla. Lo que ella está haciendo es muy grande. Déjenla, ella sabe quién está aquí. Déjenla. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a esa mujer? Una cosa te digo, mujer, donde se hable, se contará esta historia. Y hoy, 2000 años después, se está contando la historia. Eso que esa mujer hizo, el Señor se lo recompensó de la manera más grande que podía recompensárselo. Y no me imagino en el cielo
No me imagino lo que Dios a esa mujer le tiene reservado, le estará dando en el reino de los cielos, hermano, por lo que ella hizo, hermano y amigo que está aquí. Pero para hacer eso hay que quebrar esta naturaleza. Porque ¿sabe qué hubiera dicho la naturaleza de uno primero? Este perfume tan caro. ¿Sabe qué hubiera dicho uno primero? Uy, pero ¿y qué tal que llegue otro momento? ¿Y qué tal que llegue otra circunstancia? O los que la desanimaron, de pronto hasta les hubiera escuchado las palabras. Ella dijo: no, yo sé ante quién estoy. Hermano que está aquí, reconozca quién es Jesús y dele la gloria y bendígale. Y le quiero decir, el Espíritu Santo se va a mover, su presencia se va a mover. Vamos a sentir la gloria de Dios en medio nuestro. ¿Por qué no está de pie esta mañana, hermano? ¿Por qué no lo alabamos un momentico? ¿Por qué no le da un aplauso y le dice algo antes de que cantemos? Porque usted con sus palabras no le dice algo. No deje de aplaudirle. Si Él es grande, apláudale. Si usted entiende quién es Él, apláudale. Si necesita quebrar ese vaso, ¿por qué no viene al altar un momentico y le dice: Señor, hay una vasija, mi vida no me deja. Hay cosas en mí que no me dejan, yo quiero, Señor, pero hay una naturaleza en mí que me detiene. No sé si alguien más quiera venir. Aquí hay unas personas. Hay cosas en nosotros que no nos dejan que la gloria de Dios se manifieste. Y Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere llenarnos. Dios quiere hacer maravillas. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere respaldarte. Dios quiere hacer milagros por ti. Dios quiere dejar que ese perfume salga. Pero hay que quebrarnos aquí. Nuestra forma de ser, nuestro corazón, nuestra dureza. Tenemos a Dios por si acaso. Después de la vida, el tiempo, la familia, los negocios, el trabajo, todo, volvemos a Dios. Dios no nos va a poder usar así, hermano. No va a poder glorificarse. No va a poder llenarte, no va a poder hacer maravillas a través de ti. No va a poder hacerlas. No va a poder hacerlo si no quebramos esta vasija. ¿Por qué no vienes y le dices: Señor, tú quieres usarme, pero yo he sido difícil, mi corazón? No me decido, pongo otras cosas adelante. Me he demorado, llevo años y no me decido a seguirte. Es porque esa naturaleza todavía sigue siendo dura. Y Dios quiere hablar contigo esta mañana. Es contigo, dice Dios, que quiero hablar. Es contigo. No sé si usted quiera venir hasta este altar. Venga y hablemos con Dios. Venga y hablemos con Dios. Venga y dígale: Señor, ayúdame esta naturaleza. Soy yo que tiene que quebrar esta naturaleza, este vaso, esta vasija. Mi actitud, mi forma, mi manera de ver la vida, Señor. Empiezo y me devuelvo mi carácter, mi temperamento, mis vicios. Pero hoy estoy ante ti para poner mi vida en tus manos, Señor. Quiero que la uses, Dios. Quiero que tu Espíritu Santo me llene. Vamos a orar. No sé si alguien más quiera venir. Voy a invitar a algunas hermanas que vengan a orar por las personas que están acá. Algunos hermanos vengan a orar. Tenemos que volver a darle a Dios el lugar que Él tiene. Tenemos que volver a correr a su presencia. Tenemos que volver a enamorarnos de Él. Tenemos que volver a admirar lo que Él ha hecho. Hay que quebrar esta vasija, hay que volver a orar. Hay que leer la Biblia más.
Hay que venir al culto, hermanos. Hay que admirar la grandeza de Dios. Hay que recordar lo que Dios ha hecho por ti. Yo no sé cuántos aquí han visto los milagros de Dios en su vida. A cuántos Dios los sanó, a ustedes o a sus hijos. No sé cuántos aquí tienen que decir: oiga, Dios ha hecho cosas extraordinarias en mí, pero yo soy duro de corazón. No sé si Dios te ha hecho grandes favores. Es hora de volver y reconocerlos. Jesús le dijo a un hombre: ¿dónde están los otros que les hice milagros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros que les hice milagros que no vinieron a agradecer? Dios quiere moverse y glorificarse y llenar tu vida. Pero hay que volver y hay que quebrar esta vasija y hay que reconocerlo. Y hay que adorarle. Y hay que venir y agradecerle. Y llorar en su presencia y decirle: Dios, gracias. Adore a Dios un momento. Adórelo, apláudale. Dígale: Señor, aquí estoy, mi corazón, mi vida. Hoy la pongo en tus manos, Dios, hoy la coloco. Dios quiere moverse en ti. ¿Sabes que Dios quiere moverse en ti? No puedo hacer más. Dios quiere moverse en ti, hermano. Dios quiere usarte. Cuando pienso en cómo he sido, Dios quiere llenarte. hasta dónde me has traído. Dios quiere usar tus talentos y capacidades. Dios quiere que tú seas bendición. Yo no me quiero conformar. En ti hay un perfume que Dios quiere usarlo. He probado y quiero En ti hay un perfume, más. hermano, hay un perfume. Pero hay que quebrar esa naturaleza. Yo no me quiero conformar. Hay un perfume en ti, pero hay que quebrar esa He naturaleza. probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Aleluya. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Hay que Todo quebrar lo que he esa sido naturaleza. te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, Piensa en todo lo que Él ha hecho. sangre por mí, por llevar mi pecado. Oh, aleluya. Cuando pienso en tu mano, hasta Señor. aquí hemos llegado Señor, por tu fidelidad. Señor, Yo no me quiero conformar. no te conformes, Dios tiene más para ti. He probado y quiero más. Dios tiene más para ti. Yo no me quiero conformar. Dios tiene más para ti. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Dígaselo. Enséñame a amarte y a vivir. Dios tiene Conforme más. a tu justicia y tu verdad. Dios tiene Con más. mi vida quiero adorar todo lo que Dios tengo tiene y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Dios tiene más Que para mi ti. vida sea para ti como un perfume a tus pies. Dios Quiero tiene más. enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti Como un perfume. a tus
Aquí está su gloria, hermano, alábelo un momento. Aquí está su gloria, Él quiere llenarte. Él quiere llenarte más. Yo quiero enamorarme más Oh, de Dios. ti. Enséñame a amarte y a vivir. Ayúdame a amarte Tu más, justicia, tu verdad. a reconocerte Vida más. quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Ayúdame a reconocerte Todo lo que más. he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Hay un perfume en ti, hay un perfume en ti, hay un perfume. Pero hay que quebrar la vasija, hermano, hay que quebrarla. Hay un perfume en nosotros, pero hay que quebrar la vasija. Hay que quebrar la vasija. Hay que quebrar la vasija. Que mi vida sea para ti. Hay que quebrarla. Hay que quebrar una vasija esta mañana. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Hay una vasija que hay que quebrar. Es tu vida, tu actitud, tu comportamiento, tu corazón, mi corazón. Hay que quebrarlo, hermano. No nos deja venir ante Él, no nos deja postrarnos, no nos deja rendirnos. Aleluya. Jesús, lo más grande que a mí Ayúdanos, Señor, ayúdanos. hoy me pueda pasar. Ayúdanos, es Dios. sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar Señor, ese gozo especial Señor, que le das a mi ser. Señor. Cuando tu poder Ayúdame, llega Dios, un corazón a quebrar esta vasija, Dios. algo especial Esas actitudes, tiene Dios. que suceder. Esos comportamientos, Dios. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un Dile, quédate en mí, quédate en mí, conmigo Jesús. está aquí. Quédate en mí, Jesús. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío es aquí. Aleluya. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega un corazón
cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa. Amén, Dígalo amén, esta amén. mañana. Te invito a que mores en Te ella. invito a que mores en ella por la eternidad. Díselo, díselo, díselo. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Amén, 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 amén. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Aleluya. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Amén. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Quédate en mí, Dios, quédate en mí. El mío está aquí. Aleluya. El mío está aquí. Aleluya. Aleluya, quédate El en mí, mío Señor. está aquí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Shaya Bayisita Bahai. Inda Bayisita Bahai. Shaya Bayisita. Quédate en mí, Dios, quédate en mí. Quédate en mí, Señor, quédate en mí.